Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Azul Estefanía Torres Rivera, directora comercial aquí en Advanced Fertility Center Cancún, y tengo mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes en nuestro podcast Fertilidad sin censura. El día de hoy quiero hablarles de un tema súper interesante por el que se acercan mucho a hacernos muchas preguntas, y quiero aclarar así como temas muy generales de lo que es la anticoncepción de emergencia. Primero que nada, entender la anticoncepción de emergencia como un método de planificación que solamente debe de utilizarse en los casos de urgencia, donde existió una relación sexual de riesgo, es decir, donde no hubo protección, donde saltamos una o más pastillas anticonceptivas de nuestra caja o las tomamos de manera inadecuada, o en los casos de abuso sexual, de violación, donde existe un riesgo de embarazo. No se recomienda utilizar la metodología de anticoncepción de emergencia como un método habitual, ya que puede perder su efecto, no perder su efecto, sino disminuir su efecto al utilizarla varias veces en un mismo ciclo, sobre todo, y dependiendo del método que se utilice, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar primero que nada de los métodos, y de ahí les voy detallando un poco más. El primer método que se conoció de anticoncepción de emergencia se conocía como el método Yuzpe. Este método en realidad utilizaba las pastillas de anticoncepción oral combinada como un método anticonceptivo. Entonces se utilizaban pastillas que combinan el etinilestradiol junto con el levonorgestrel para alcanzar dosis altas de la progesterona y con ello lograr esta anticoncepción de emergencia. Actualmente ya no recomendamos el método Yuzpe porque, bueno, se han diseñado pastillas que están específicamente dedicadas a la anticoncepción de emergencia. Entonces, el utilizar un método que en realidad es un oral combinado que no está hecho para esta función, lo que hace es que es un método menos efectivo, digamos. ¿Por qué? Porque la anticoncepción oral combinada no está destinada a ser un método de emergencia. Las que sí están destinadas a ser un método de emergencia son las pastillas que ya conocemos bastante, la que conocemos como la pastilla del día siguiente y la de los 5 días. Ahora ya tenemos varias opciones más. Entonces, bueno, primero hablemos de la pastilla de levonorgestrel. Esta se tiene en dos presentaciones, básicamente, donde vienen dos pastillas de 0.75 de 75 o una de 150. Ambas es lo mismo, lo que tenemos es levonorgestrel 150 miligramos, y lo que tratamos de hacer es postergar la ovulación, posponer la ovulación, es decir, evitar que la ovulación ocurra dentro de los siguientes 3 días o 72 horas. Entonces, la pastilla de levonorgestrel nos va a retrasar la ovulación hasta por 3 días. Eso quiere decir que todos los espermatozoides que puedan haberse liberado en esta relación sexual van a haber muerto para el momento que pudiera ocurrir la ovulación en el caso de que tomemos las pastillas dentro de las primeras 72 horas. El levonorgestrel es una hormona sintética parecida a la progesterona que generamos en nuestro cuerpo, y su liberación lo que genera es que no se genere un pico hormonal, que es de una hormona que producimos, que se llama LH, y por lo tanto no se genera la ovulación. Entonces quiere decir que frena la producción de este pico de LH, que es la responsable de desencadenar la ovulación. Su efecto, sin embargo, como bien les decía, solamente tiene una duración de 72 horas. Es decir, que si no tomamos la pastilla dentro de esta ventana, pues corremos el riesgo de que no tenga su efectividad. Esta pastilla es efectiva más o menos en el 85%, pero puede acercarse al 100% en el caso de que se tome de inmediato. ¿Por qué no podríamos hablar del 100%? Porque en ocasiones el pico ya se dio y la ovulación ya empezó a desencadenarse.
Entonces, cuando tomamos la pastilla, pero esta ovulación ya se desencadenó desde antes, no hay forma de frenarla y es en estos casos en los que no sería funcional. La última pastilla y la más moderna es el acetato de ulipristal. Esta pastilla tiene la ventaja de que nos da una ventana de retraso de la ovulación de hasta 5 días. Entonces, esta nos da una mucho mayor oportunidad de tiempo de tomarla y además funciona en mujeres que tienen un peso un poco más alto. Decimos que la anticoncepción de emergencia disminuye su efectividad a partir del índice de masa corporal de 30. Eso quiere decir que las mujeres que están en un grado de obesidad pues van a tener una menor respuesta a la anticoncepción de emergencia. Esto es porque las hormonas sexuales en general tienen una afinidad por la grasa. Entonces, por los lípidos del cuerpo. Entonces, al tomar cualquier tipo de anticonceptivo, y esto hablamos ya no nada más de la anticoncepción de emergencia, sino de, en general, los orales combinados, las inyecciones o los parches, van a disminuir su efectividad en relación al índice de masa corporal, pues se diluyen en el tejido graso de las mujeres. Entonces, eso es como un detalle muy importante que no nada más nos va a afectar la anticoncepción de emergencia, sino los anticonceptivos en general. Entonces, este último que les decía, el acetato de ulipristal, se toma en una sola dosis también, dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual y es muy, muy buena. Es el método más eficaz para oral, digamos, hormonal, para evitar el embarazo en estos casos de emergencia. Sin embargo, ¿cuáles serían las desventajas de los métodos de anticoncepción de emergencia? Bueno, como ya lo mencionábamos, al retardar la ovulación, cada vez que se utilizan, sobre todo en el mismo ciclo, es decir, al mismo ciclo me refiero antes de la siguiente menstruación, van perdiendo su efectividad ya que no es tan fácil retrasar la ovulación cuando ya se retrasó una vez. Es como no podemos frenarla por tanto tiempo. Entonces, sobre todo si se utilizan dentro del mismo ciclo, pueden afectar la efectividad, ¿ok? ¿Qué es importante también saber? Porque hay muchos mitos en relación a la anticoncepción de emergencia. No se va a afectar la fertilidad de manera permanente. No hay daños en el sentido de sobredosis de una pastilla. Si dentro de las 2 horas posteriores a haber tomado el anticonceptivo de emergencia tienes vómito o diarrea, es importante tomar otra dosis sin un miedo a que vaya a haber un efecto colateral mayor, digamos, ya que es probable que la hayas perdido al momento del vómito o de la evacuación. Entonces, por supuesto que la anticoncepción de emergencia, como todos los anticonceptivos, conlleva algunos riesgos, como la anticoncepción oral combinada en mujeres que tienen problemas de coagulación, problemas de presión, problemas neurológicos, pues obviamente los efectos adversos o colaterales serán más frecuentes. Pero esto no quiere decir que sea una justificación para no tomar la anticoncepción o para negar la anticoncepción de emergencia a una persona. Ahora, existe un método adicional de anticoncepción de emergencia que no es muy discutido, no es muy platicado y realmente no es muy utilizado como tal como anticoncepción de emergencia, pero me parece importante que lo conozcan. Esto es el uso del dispositivo intrauterino de cobre como anticoncepción de emergencia. Utilizado dentro de los primeros 5 días después de la relación sexual, tiene una eficacia que llega al prácticamente el 100% para evitar el embarazo. Entonces, sí es un poquito más complejo porque tienes que encontrar una persona que pueda aplicarte el dispositivo intrauterino y no todas las mujeres tienen la resistencia porque puede ser un poco molesto, doloroso aplicar un dispositivo cuando no estás en tu periodo. Entonces presenta un poco más de complejidad, pero tiene una ventaja extraordinaria y que es posterior a utilizarse como método de anticoncepción de emergencia. Se puede dejar el dispositivo para ya tener un método de planificación posterior que puede durar hasta 5 años al ser un método de anticoncepción de una temporalidad más amplia.
Entonces, no es una mala idea considerarlo. Creo que ha sido poco difundido el uso del dispositivo intrauterino como anticoncepción de emergencia por diferentes causas, ¿no? Por diferentes tabús, diferentes dudas, diferentes mitos que hay dentro del uso del dispositivo intrauterino, ¿no? Creo que ha sido muy estigmatizado porque, bueno, al ser el más antiguo, pues hay personas que dicen, bueno, que no es muy útil o situaciones así, pero la realidad es que el método del dispositivo intrauterino ha avanzado mucho en años recientes. Ahora ya se combina el cobre con plata para aumentar su efectividad y reducir su degradación, la degradación del cobre dentro del útero. Entonces, realmente sigue siendo un método clave para la anticoncepción en largos periodos sin tener que preocuparte más que por los chequeos regulares del dispositivo y asegurar que esté bien puesto. Y adicionalmente, pues sí nos puede servir como este método de anticoncepción de emergencia sin efectos colaterales, ¿no? Si a lo que tenemos miedo es un poco a los efectos que pueden tener las hormonas que consumimos cuando tenemos un método de anticoncepción de emergencia. Y pues antes que nada, antes de terminar, sí quiero recalcar el hecho de que aunque sí la anticoncepción de emergencia hormonal puede perder efectividad si se utiliza dentro de un mismo ciclo, no va a tener efectos permanentes en la fertilidad y no va a tener efectos permanentes en la salud de la mujer. Entonces, no hay justificación para no aportar la anticoncepción de emergencia o para tener miedo a su uso, ¿no? Vale mucho más la pena tener un método de este tipo que después tener la preocupación o el riesgo o el problema de un embarazo no deseado que puede generar muchas complicaciones adicionales en la vida de una chica, de un adolescente, de una mujer adulta, ¿no? Entonces, bueno, si necesitan mayor información, siempre acérquense a su médico para tener la recomendación del método más recomendado para ustedes. Y no tengan miedo de pedir recomendaciones. La pastilla de anticoncepción de emergencia ya es muy común, muy fácil de adquirir. Y recuerden que no es un método abortivo, es un método de anticoncepción, porque tenemos mucho a lo mejor este pensamiento de que no, va a ser un microaborto o alguna situación así, pero no, realmente es una anticoncepción porque lo que evita es la ovulación y por tanto la fecundación. Muchas gracias. Recuerden siempre que tengan dudas pueden acudir a nosotros aquí en Advanced Fertility Center Cancún y esperamos tenerlos por aquí muy pronto en otra edición de Fertilidad sin Censura. Fertilidad sin Censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.